creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición del segundo semestre. Nuestra editorial de hoy comenzará con el tema tarifas. Vamos a hablar de la inflación, también vamos a hablar de qué está sucediendo en el sector hortícola y también trabajaremos algo que esta semana está en boga en discusión en el Congreso, que es los lineamientos del presupuesto nacional 2017. Empezamos con el tema que nos ocupaba también el programa anterior, que son las tarifas de gas. Se llevó adelante el viernes pasado una audiencia pública de gas donde el ministro Aranguren expuso y, como habíamos previsto también en la semana pasada, no llegó a decir o no informó, como decía la Corte Suprema de Justicia, de cuánto era el costo de extraer gas y petróleo de nuestro país. Esa es una deficiencia de la audiencia pública que algunas organizaciones y ONG están llevando nuevamente a la justicia. Pero lo más importante, creo que de lo que surgió de las tarifas, además de las protestas y de las ponencias tanto de empresarios pyme como de clubes de barrio o también políticos y también usuarios, fue justamente que de aquel tarifazo que había empezado con 1.600% para el gas, después se llevó a 500, 400, bueno, ahora lo que tenemos es un tarifazo en cuotas. Podemos llamarla la tablita de Aranguren. La tablita de Aranguren porque va a haber un aumento de la nueva propuesta, tiene un sendero de crecimiento de un 200%, es lo que vamos a pagar este año, y después de acá en 2 o 3 años van a llegar al 500% a partir de una tablita de Aranguren que son aproximadamente 100% de aumento por año. Si ustedes creen que cualquier argentino puede tener aumentos salariales del 100%, diríamos que es razonable. Ahora, de aquí, aunque fueran 500% en un año o 500% en 3-4 años, realmente es impagable y se va a volver impagable para los usuarios residenciales la tarifa de gas. Por otro lado, tampoco hay solución para las pequeñas y medianas empresas. Aranguren dijo que los iba a tomar en cuenta. Y respecto a los clubes, lo que sí dijo Aranguren fue justamente que hay una ley de promoción y fomento de los clubes de barrio y que a partir de que se reglamente esa ley también van a poder tener algún tipo de beneficio impositivo. Pero por ahora solamente lo que se tuvo de la audiencia es que no se tuvo el precio de costo del combustible. Segundo, que el tarifazo en lugar de ser todo en un año va a ser gradual en esta tablita de Aranguren. Y lo que a mí me parece también muy fuerte y que no se había dicho antes es que las tarifas van a estar dolarizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que además de tener el aumento que se tiene que de la tabla en pesos de este 100% por año a partir del año que viene, si existe una devaluación, como por ejemplo prevé el presupuesto nacional para el año que viene de un 20%, también la tarifa de gas va a crecer un 20%. Ahora, el segundo tema que queremos tratar es cómo impactó el tarifazo o el no tarifazo en los índices de precios. Nosotros podemos ver, y el gobierno lo tomó como un tema importante y con mucha alegría, es que la inflación del mes de agosto había sido en julio del 2% y en el mes de agosto fue del 0,2%, o sea, una baja importante del índice de inflación. Si pasamos a la placa y a la infografía que preparamos, que es del INDEC, vamos a tratar de investigar, de analizar por qué hubo una caída sensible de la inflación. Fijémonos que tenemos el nivel general, que en julio fue del 2%, en agosto fue del 0,2%. Aquí tenemos el primer
problema para explicar por qué bajó tanto la inflación. ¿Fue porque bajaron los precios en general? No, justamente fue porque el tarifazo que se había calculado de los servicios públicos en los meses anteriores no se aplicó, entonces se restó, como si fuera una corrección estadística, a los guarismos del mes de agosto la inflación que se había calculado de más en los meses anteriores. Si vemos esta inflación que en indumentaria, o sea, en vestimenta, fue del 0,8%, lo que está en rojo es agosto, lo que está en azul es julio. Tenemos también un incremento importante de los precios de la educación, 2,3%. También importantes aumentos en atención médica y salud, 3,1%. Y lo que vemos en vivienda y servicios básicos es una caída de la inflación, entre comillas, de 5,6%. Esto quiere decir que al resto de bienes que aumentaron se le resta el porcentaje de no aplicación del tarifazo y nos da justamente 0,2%. Ahora, ¿qué queremos decir nosotros cuando hay inflación? Es que hay un aumento generalizado de los precios. En este caso, el gobierno hasta hace unos meses nos decía que teníamos que mirar lo que el INDEC informa como inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? Es la inflación de los productos de la canasta familiar, de alimentos, otros servicios que no están ni regulados por el Estado, como pueden ser las tarifas, ni aquellos que son estacionales, como pueden ser, por ejemplo, frutas, verduras, que a veces tienen un aumento de precio porque hubo un problema de sequía o porque hubo un problema de inundaciones y no se puede retirar la mercadería del campo, entonces puede tener un problema estructural. Ahora, miremos la próxima placa, que es la placa donde está discriminada la inflación núcleo de la inflación de precios regulados y la inflación de precios estacionales. Si nos fijamos, el nivel de inflación núcleo del mes de agosto fue 1,7% y de agosto, sí, y de julio fue 1,7%, o sea, estamos en una inflación núcleo similar a la del mes de julio, pero eso sí, tenemos importante aumento, caída de productos estacionales y el 1,8% de precios que uno puede llamar regulados, es lo que anunció la caída de la inflación, que pasó del 2%, una inflación altísima para la Argentina, a un 0,2%. Entonces, la algarabía o la felicidad del gobierno, que a lo mejor se transmite al mes de septiembre porque hay un efecto estadístico que va a haber una caída también por el tema tarifas en el mes de septiembre, pero sí estamos lejos de la inflación que hablaba Pratt Guide, menor al 25%, y todo indica que la inflación en nuestro país va a terminar por arriba del 40% durante todo el año, o sea, una inflación que solo se repite en el año 2002. En lugar de ir para adelante, volvemos de alguna forma a los años de la peor crisis económica y social de nuestro país. Enseguida volvemos. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. En esta segunda parte del programa vamos a analizar la semana económica. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Bueno, siempre no sabemos cuál de los dos Alejandros, pero lo que quería charlar con vos es que esta semana volvió el Fondo Monetario Internacional a la Argentina como consecuencia, te diría, natural del foro de inversiones de la semana pasada, y también el gobierno presentó en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional. Esos serían los dos datos económicos de la semana. Bueno, pasaron 10 años. ¿Y qué? ¿Vuelve el FMI y representa qué? ¿Qué cuestiones positivas y qué negativas puede tener? Bueno, primero que, como decíamos hace un ratito, el fondo es una consecuencia lógica del gobierno y de sus políticas económicas. Hay toda una continuidad en esta idea del gobierno, que después lo vamos a ver en el presupuesto, que es justamente poner todas las fichas de la economía en la llegada de inversión extranjera directa, de inversiones extranjeras. Entonces, para eso se sacó el cepo cambiario, se hizo una gran devaluación que impactó sobre los precios, se intentó imponer un gran tarifazo y ahora un tarifazo en cuotas con una tablita, luego se le pagó a los fondos buitre, se hizo un blanqueo de capitales y se hizo un foro de inversiones para ver si se seducían los capitales
extranjeros para venir a invertir a la Argentina. El Fondo Monetario, en este caso, viene a cerrar toda una serie de visitas donde la importancia que tiene para el gobierno es que, según el mismo gobierno, el fondo va a auditar las cuentas de nuestro país, cosa que no hacía hace 10 años. Recordemos que el Fondo Monetario, el gobierno de Néstor Kirchner, le paga toda la deuda adeudada por muchos años, que eran unos 9.000 millones de dólares. A partir de diciembre del año 2006, el gobierno argentino no tuvo que rendir nunca más cuentas hacia el Fondo Monetario Internacional, cosa que hacen muchos de los países, por ejemplo, sin ir más lejos, Brasil, sin ir más lejos, por ejemplo, Grecia, y todas las políticas de ajuste que aplicaba el gobierno, que aplicaba el Fondo Monetario en estos países, se seguían a pie juntillas. Tanto era así que en los 90 la Argentina era el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Eso era un poco lo que se decía en esos años. Bueno, pero la clave seguramente sea el presupuesto nacional. Y cuando se habla de eso, ¿qué lectura se puede hacer? Mirá, yo te diría que si el gobierno actual no tuviera una sintonía muy fina con lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, un presupuesto como el que ha mandado a la Cámara de Diputados y luego senadores, con un déficit fiscal de casi el 5%, era muy difícil que lo avale el Fondo Monetario Internacional. Es mucho. Es muy alto para lo que el gobierno dijo que iba a reducirlo a un 3,3%. Entonces, bueno, ahí pero ya estaba... reducir déficit es más ajuste. ¿O no necesariamente? No, ahí tenemos un debate, porque si vos tenés un déficit fiscal muy alto, porque pagás mucha deuda externa, como es el caso del que se va a tratar en el Congreso, es un déficit que lleva a un ajuste. Ahora, si vos tenés un déficit fiscal donde el mayor gasto público es inversión pública, es mayor cantidad de jubilaciones, mayor protección a los asalariados, salarios públicos más altos, bueno, ese es un déficit fiscal que en el corto y mediano plazo impulsa la reactivación de la economía. No es el caso de este presupuesto. Déjame que te diga algo del fondo, a los que son más chicos. ¿Cómo usaban los gobiernos al Fondo Monetario Internacional? Básicamente decían que las políticas que aplicaban no las hacían los gobiernos, eso lo decía Alfonsín, Menem, de la Rúa, decía, no lo hago yo, lo hago porque me lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, obliga. Es funcional a no decir que uno está tomando una medida de ajuste, decir que lo hace porque se lo ordena al Fondo Monetario Internacional. Y tampoco es verdad que el Fondo Monetario sea como el contador de una empresa que viene a recomendarte cosas, no, te viene a auditar y a partir de lo que te dice, puede ser, que eso es lo que quiere el gobierno, que las tasas de interés internacional, de organismos internacionales y también de empresas privadas o el endeudamiento que el gobierno toma, se hagan a tasa más baja. Porque hay que decirlo, te decía que después del pago de los fondos buitres, la tasa de interés internacional iba a estar como una tasa internacional de otros países hasta vecinos, del 4 o 5%, y la verdad que no baja del 7 o 8%. Así que haberle pagado 15.000 millones de dólares a los fondos buitres no ha servido por lo menos para bajar la tasa de interés, que era lo que decía el gobierno, por el cual también iban a llover entre 100.000 o 200.000 millones de dólares en 4 años, que era la esperanza que tenía el gobierno y que todavía la lluvia de inversiones, como sabemos, todavía no está llegando. Ahora, para lo que queda del año, para estos 3 meses que hay por delante, ¿qué es lo que proyecta el gobierno? Bueno, ¿Qué nos espera a los argentinos según el gobierno? Bueno, primero, si vemos la placa sobre el presupuesto, lo que acaba de reconocer el gobierno al haber enviado la propuesta de presupuesto. ¿El presupuesto qué es? El presupuesto es la política estratégica del gobierno para el año que viene. ¿En qué voy a gastar? ¿En dónde voy a recaudar? ¿Qué cosas no voy a hacer? ¿Qué cosas voy a hacer? Entonces uno puede visualizar cómo nos va a ir a los argentinos según la visión que tenga el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Primero tiene que decir cómo va a cerrar el año 2016. Bueno, ya reconoce el gobierno que este año va a haber una caída del Producto Bruto Interno, o sea, de la actividad económica, del 1,5% y que va a haber una caída del consumo interno del 1% y que la lluvia de inversiones no va a llegar este año porque la inversión en la Argentina en el año 2016 va a caer, según el propio gobierno, no es una estadística de la oposición política, sino es el gobierno, casi un 4%. Ahora, ¿qué nos espera para el año que viene? Nos espera, según el gobierno, un crecimiento del 3,5%. Esto quiere decir que la actividad económica, que este año cayó 1,5%,
se va a revertir y vamos a salir de la recesión. Va a subir 5 puntos. O sea, vamos a caer 1,5 y a partir de eso el crecimiento del 3,5 sería de una base bastante baja. Ahora, ¿qué calcula el gobierno? ¿Cuál es el motor de ese crecimiento? Bueno, por supuesto que tiene una importancia fundamental el tema de las inversiones. El gobierno dice que la inversión el año que viene, esto quiere decir la inversión pública y la privada, básicamente privada, va a crecer un 14%, que es mucho, digamos, en términos es mucho. Después habla que las exportaciones va a crecer un 8%. Podría ser, porque las exportaciones no dependen de lo que vos quieras, dependen de si te compran o no en el exterior. Lo que a mí me llama mucho la atención es que piensa que el consumo interno va a crecer un 3,5%. Pensemos que el año 2016, este año, va a cerrar con un 1%, que yo creo que va a ser más, creo que es más de 1% la caída del consumo negativo este año. El año que viene, para que crezca 3,5 el consumo, pensemos que el consumo es casi el 80% del PBI. Quiere decir que impacta muchísimo un 3,5 en toda la actividad económica de la Argentina. Bueno, para eso no está calculado ni aumentos de salario muy altos. Pensemos que las paritarias el gobierno las quiere poner a la misma altura que la inflación, que también si tenemos un minuto vamos a hablar. El gobierno calcula una inflación del 12 al 17, va a pasar del 40 y 43 este año al 12 al 17 del año que viene. Creo que es una fantasía, creo que es insólito ese número de inflación, pero aparte ya dijo que las paritarias tienen que cerrar a ese mismo número, entre 12 y 17. Si no va a aumentar el salario real, porque los precios van a aumentar igual que los salarios, si como todos pensamos va a seguir por mucho tiempo más el desempleo en la Argentina y se va a incrementar, no está muy claro por qué va a crecer el consumo si los salarios ni el empleo va a crecer. En la sesión de diputados y de los asesores del gobierno prácticamente decían que le ponían mucha ficha al tema de la reparación histórica a los jubilados, que todavía no apareció, y también alguna suerte de mejora de la asignación universal por hijo a los monotributistas, que es algo que creo que es una buena noticia para todos, que puedan aplicársela a los que también cobran o que cobran sus saberes a partir de estar inscriptos en el monotributo. Ahora, ¿estas proyecciones son sustentables? ¿Son posibles? Mencionabas respecto a la inflación de un 12 a un 17%, parecería irreal teniendo en cuenta que cerraría más del 40% este año. ¿El resto de los números pueden llegar a acercarse a lo que va a ser la realidad del año que viene? Mirá, yo creo que el punto más fuerte del presupuesto del gobierno es que es un presupuesto con ajuste, pero el ajuste no es tan grande porque se toma mucha deuda externa. Entonces, hay un tema para mí fundamental que es, y lo decía hace un ratito, es un presupuesto que si, como este gobierno está compuesto por CEOs o por presidentes o gerentes de empresas, si ellos presentaran en sus empresas un presupuesto como este que están presentando para la Argentina, no se lo aprobaría el directorio, porque viene con un déficit importante fiscal de 5%, y viene con un déficit importante también de aproximadamente unos 1.900 millones de dólares de déficit comercial. Y lo que es también muy importante, y es algo que uno no vea cotidianamente, porque nadie va a salir a hacer un paro porque la Argentina se está endeudando en dólares, porque no se siente en el bolsillo, por ejemplo, como el tarifazo, sí, es el nivel de deuda que la Argentina está teniendo. Yo creo que con los casi 50.000 millones de dólares, estamos hablando de dólares, 50.000 millones de dólares que el gobierno endeudó a todos los argentinos este año sin que aumenten las reservas. O sea, esos 50.000 millones de dólares, como vinieron, se fueron o hacia la fuga de capitales o a la acumulación de algún tipo del colchón o a la salida por otros medios, pero se endeudó la Argentina con 50.000 millones de dólares, que vamos a pagarlo todos los argentinos en los años que vengan, y el año que viene se está calculando una deuda de 36.000 millones de dólares. Esto quiere decir, 50 más 38 son 86.000 millones de dólares en 2 años, mientras que el gobierno anterior desendeudó a la Argentina en muchos millones de dólares, que eso es lo que permite que hoy este gobierno pueda endeudarse. Ahora, esto es, digamos, pan para hoy, hambre para mañana. Digo, no ajusto tanto el presupuesto este año porque, por ejemplo, voy a pagar
quiero decir también que en la Ciudad de Buenos Aires se hace mucho esto durante toda la gestión de Mauricio Macri, que era tomar deuda externa o endeudar a la Ciudad de Buenos Aires a partir de lo que se llaman los bonos tango, que son los bonos que emite la provincia de Buenos Aires. Se endeudó 6 veces en dólares. 6 veces en dólares y tampoco vemos las grandes obras en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que se está repitiendo en la Argentina lo que el presidente Macri hacía cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tomar deuda, porque ellos tienen una característica de que el sistema financiero es muy amigo de ellos, lo vemos en la posibilidad que tiene casi todos los funcionarios del gobierno de Macri de abrir cuentas en el exterior, pero lo que yo quiero alertar, digamos, de este programa es que lo peor que podemos hacer los argentinos, y que es lo que el Fondo Monetario vino a hacer a la Argentina y a avalar, es la vuelta al endeudamiento externo en dólares, porque esos dólares nosotros los tenemos que comprar, nosotros nos emitimos dólares con pesos, y si los pesos cada vez son menor porque la economía argentina se achica, nos va a costar mucho pagar la deuda externa. La deuda externa es una enfermedad silenciosa, es una bola de nieve que vamos a terminar pagando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Pensábamos que era un tema que se había terminado, pero a partir de este gobierno nos reinsertamos en el mundo, lamentablemente, a partir del endeudamiento de nuestro país en el extranjero. Lo último, Alejandro, al respecto, además se proyecta un dólar o un peso más devaluado respecto al dólar. Se presenta una devaluación del 20% que con una inflación que yo supongo que va a estar por arriba del 20%, va a seguir siendo un dólar que esté barato, que es lo que seguramente los sectores agropecuarios y exportadoras le van a martillar al gobierno, que un dólar, como calculan, a 18 pesos para el año que viene va a ser barato. Bueno, vamos a ver toda la pelea entre los sectores concentrados de la economía, los bancos que no quieren devaluar, los exportadores que quieren devaluar, en una película de un año electoral que es fuertemente expansivo en términos de discusiones políticas, pero fuertemente recesivo en materia económica. Bueno, si te parece, nos vamos a meter en el último tramo del programa para hablar de lo que fue el verdurazo y seguramente compartiendo un testimonio. Dale. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Ya en el tramo final de este segundo semestre, como siempre, cada jueves a las 22 en la pantalla de Pares TV, nos vamos a meter para hablar del verdurazo. Esta protesta, Ale, de productores que me imagino que surge a partir de una situación que debe ser bastante incómoda. Bueno, pensemos que tuvimos hace unos días atrás también un frutazo en la Plaza de Mayo, la semana pasada el verdulazo, también con problemas de costos y problemas de baja de la demanda. Tenemos también los problemas de la fruta y la fruta en el Alto Valle de Río Negro. Tenemos también un problema importante del tema vitivinícola en Mendoza, que el gobierno dejó de pagar unos subsidios en los últimos meses. Entonces, todos los sectores que no son concentrados en la economía son los que vienen teniendo problemas. ¿Por qué? Bueno, por el aumento de costos y por la baja de la demanda interna. Tenemos la posibilidad de trabajar esta suerte de caída generalizada de las pymes y de los emprendedores y de los pequeños productores, que no tiene mucho que ver con lo que se había prometido en la campaña, ¿no? Que estos sectores, a partir de una mayor libertad económica, iban a mejorar. ¿Te parece si compartimos el testimonio de un productor y después nos mostrás algunos números? Dale. Gustavo de Oliveira, muy cerquita, aquí de Pares TV incluso, un vecino de Luján que trabaja, produce, lo hace por supuesto con verduras y por eso vamos a compartir su testimonio a continuación. El futuro llegó hace rato. En realidad lo que estoy enterado del verdurazo, que aparentemente fueron los bolivianos, porque ellos siempre como que quieren tierras para trabajar, quieren que, no sé, o que le consigan a créditos baratos o que le consigan tierra para trabajar. Es lo que yo estoy enterado del verdurazo, pero no participamos en nada. Esto es una empresa familiar que la vamos siguiendo, pero sí está complicado en tema los combustibles,
esto también tiene muchas semillas importadas. Muchas semillas son importadas, algunos agroquímicos que si bien no son importados, pero son de empresas multinacionales que los precios fueron cambiando y bueno, está complicado también la mano de obra. Por ahí hace unos años atrás uno producía más cantidad de verduras para vender hasta por mayor y cosas así, y hoy más vale estamos teniendo menos gente y por ahí comprando alguna parte de verdura para abastecer el negocio particular o casas de comida y esas cosas. ¿Sí? Se fue modificando a medida que van pasando las cosas, no sé, esperemos seguir y que esto siga y que mejore, no sé. Lo que se hace más acá es hoja verde, digamos, ¿no? Y eso no entra. Tengo entendido que lo que entra son por ahí cosas que acá faltan, cosas que están fuera de estación para nosotros. En este caso la batata y el zapallo están muy fuera de estación, no es época acá. Acá va a empezar ahora, dentro de un mes, 2 meses, va a empezar a haber mayor producción de esto, de las provincias y eso. Es lo que yo tengo entendido. Después no, en lo que es a nosotros no nos afectaría, digamos. Mejorar, no mejoró nada. Qué sé yo, tampoco están peor las cosas, pero bueno, sí, creemos que vamos a estar mejor, si no, sí, también ahora las ventas están, se nota que en la calle no hay plata, no sé, está complicado, sí. Por ahí cosas de mantenimiento, suspenderlas. O si ves, por ejemplo, con estos últimos vientos los invernáculos se han roto todos y bueno, y ahora en este momento imposible arreglar. Los precios de los nylon también han subido mucho, de la madera, y bueno, esperemos que venga una época mejor para poder seguir, arreglarlos y cosas así, sí, estamos ahí, digamos, en tratar de mantenerse y a la expectativa de, bueno, de que esto mejore, sí. Más que nada con la recesión que hay, uno lo que frena más que nada es el mantenimiento o el avanzar en algunas cosas. O sea, no hay plata como para arreglarlo y uno tampoco no se quiere meter en crédito porque no sabe si mañana va a estar mejor o peor y no los va a poder pagar, así que esas cosas. El futuro llegó hace rato. Impactante lo que dijo este pequeño productor, más o menos es lo que uno viene viendo en otros sectores de los quinteros de la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué te sorprendió o qué no te sorprendió de lo que nos estuvo comentando Gustavo? Bueno, habló de aumento de combustible, del tema de las semillas, de estos productos que o son importados o se pueden comprar, digamos, a las multinacionales, y lo que ha tenido que ver con el dólar, la disparada y también el aumento de los costos. Deja bien en claro este productor lo que marcan las estadísticas, los números de este último tiempo. Mirá, sí, después vamos a ver una placa donde vamos a analizar los costos, cómo aumentaron, casi se le duplicaron los costos al sector quintero en la provincia de Buenos Aires. Pero yo quiero resaltar también que él dice que no va a invertir porque le cayó la demanda. Lo que venimos sosteniendo en este programa y que parece que el gobierno no entiende es que la inversión no va a aparecer hasta que primero no comience de nuevo a reactivarse la economía. Y él decía que no iba a invertir, que se le habían volado los plásticos, sí, y que los nylon y que no podía, no lo iba a invertir. Primero porque comentaron mucho y segundo que para qué lo va a hacer si está vendiendo lo mismo. La semana pasada en el Verdulazo, la Unión de Trabajadores de la Tierra protestaban por dos cosas. Primero, para evitar los desalojos que están teniendo algunos productores en la provincia de Buenos Aires, en los cordones verdes de la provincia de Buenos Aires, y también, por eso regalaron 20.000 kilos de verdura. Sí. Y también lo que ellos presentaron es una ley de tierras, y a partir de un elemento que en general se utiliza, por ejemplo, para hacer departamentos o edificios de departamentos, que son los fideicomisos, en el cual dicen los quinteros, nosotros estamos pagando alquileres que se nos
casi se nos duplicaron. Podríamos directamente aportar a un fideicomiso que el gobierno puede, que el gobierno a partir de tierras fiscales puede ingresar a ese fideicomiso y nosotros pagar cuotas parte, y en lugar de pagar un alquiler, ser propietarios en el mediano plazo. Claro. Y eso sería digamos, uno está pagando un alquiler que no sirve para nada, en cambio va a tener su propia tierra y eso le bajaría muchísimo los costos en el mediano plazo. Pero yo quiero compartir con vos una placa donde el Instituto CEPA, que es un instituto de centros de economía, nos dice cuánto han crecido los costos de este sector. Y por eso hablaba también del poliéster, del nylon. Fíjense los gastos de producción que ha tenido el sector de horticultores en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el alquiler pasó de 2.500 pesos, estamos hablando de una hectárea, a 4.500 pesos, o sea, casi el doble. Pero fíjense el último ítem, que es la energía eléctrica, y por el tema del riego es muy importante también en algunos sectores el tema, en algunas provincias, bueno, y también la provincia de Buenos Aires, el tema riego. La energía eléctrica ha pasado de 1.200 pesos de costo por hectárea a 4.700 costos por hectárea. También la cinta de riego, que es muy importante, de 100 a 185, y lo que recién veíamos, que nos decía cuánto valía el rollo de poliestireno para los invernáculos, como veníamos recién en las imágenes, pasó de 94 pesos a 147 pesos. Entonces, si vos tenés aumentos de los costos, fíjese los costos totales, de 9.200 pesos por hectárea en el año 2015, en menos de un año, porque todavía no cerró el 2016, estamos en 17.000 pesos de costos. Acá tenemos también otro problema, que es el tema de la intermediación. Fíjense los números que hay. Quiero señalar que la semana pasada el ministro de Agroindustria, Bujailde, les dijo a los quinteros que estaban protestando en la Plaza de Mayo que en lugar de regalar la fruta ahí tenían que ir a venderla a la feria. Bueno, no todos van a las ferias a vender, que sería la forma donde pudieran obtener todo el precio que se quedan los intermediarios. Fíjate, el sector, que es el factor muy atomizado de la economía argentina, no pone el precio. ¿Lo pone el mercado o se lo ponen los supermercados, los intermediarios? Hay dos ejemplos importantes. Por ejemplo, si la lechuga mantecosa, se paga 30 pesos por el cajón de 8 kilos, pero si ellos lo pudieran vender en una feria, como les dijo el ministro Bujailde, serían 200 pesos por esos cajón de 8 kilos. Y otro ejemplo es el de la espinaca, que se paga 15 por cajón de 12 paquetes, pero serían 90 por ese cajón de 12 paquetes si ellos mismos lo pudieran vender en una feria. Entonces le pedimos también al ministro Bujailde que analice la posibilidad de ver que existan más ferias gratuitas y estatales. ¿Para qué? Bueno, para que estos productores, aparte de en algún momento ser propietarios de la tierra, puedan vender y no se queden ni los supermercados ni los intermediarios con esa parte del león que es muy fuerte, que ellos la podrían obtener, y más en una época de crisis. O sea, faltan espacios en los cuales los productores puedan tener sus productos. Esa sería una forma de mejorar los precios a los que vende el productor y poder paliar la caída de ventas. Si no, lo poco que venden, el mayor costo lo tiene que asumir el productor y los mayores beneficios los asumen no los productores, sino justamente los intermediarios, los supermercados. Claro. Y el mercado central está bien, pero no todos acceden al mercado central. Eso es, digamos, es un solo lugar para 42 millones de argentinos. Por el otro lado, también deberían existir esos mercados o ferias francas en muchos lugares, y eso sería una política importante que se podría también tener en forma que también los municipios la podrían estimular. Esa sería una política importante para que los productores, por ejemplo Gustavo, puedan asumirla y darla como una alternativa también a nuestro municipio o al Consejo Deliberante. ¿Cómo podemos tener más ferias en nuestra ciudad? Bueno, en Luján hay una feria franca, así que seguramente la vamos a estar visitando próximamente para charlar con los productores allí. Pero se nos terminó el tiempo, Ale. Bueno, así que nos vemos en el próximo programa, siempre tratando de buscarle alternativa a estos momentos difíciles que estamos viviendo los argentinos. Que tengan muy buenas noches. El futuro llegó hace rato.